Vemos aquí en Apocalipsis capítulo 12 la batalla que no vemos con los ojos. Hay una batalla espiritual que está pasando detrás del escenario, detrás de la vida en los lugares celestiales y que va a aparecer en la tierra que nosotros no vemos. A veces muestran algunos trucos que hacen en las películas. En las películas, para hacer una película, a veces visten a hombres con verde para poder estar en el escenario, pero los editores de la película lo sacan del escenario, así que no se ve en el escenario que hay esos hombres. Y por ahí yo vi uno una vez que tenía la cabeza de un muñeco que era en forma de perro, que lo usaba para atacar o pretender que estaba atacando un hombre muy de cerca. Y parece muy, muy real, pero es todo un truco. Y revelan a veces esos trucos que hacen cuando hacen la película. Cuando muestran personas que están en el escenario pero están invisibles cuando muestran la película. Hoy por hoy hay poderes espirituales en los lugares celestiales y acá alrededor nuestro, tanto buenos ángeles como malos ángeles que son demonios, que han caído del cielo, que están actuando. Y cuando Dios llevó a Juan al cielo o lo mostró esa visión en el cielo, él podía ver esa batalla en la tierra. También él veía la batalla que va a haber en la tierra, en el cielo, en los versículos 7 al 12. Y luego él vio en una visión esa batalla otra vez que va a acontecer durante la tribulación aquí en la tierra entre el gran dragón y Israel, la descendencia de este varón que Dios levantó y también los que creyeron en él. En estos versículos vamos a ver distintos personajes. Primero, una mujer en el versículo 1, en esta lucha. Y es obvio, es muy claro según versículo 5, que esa mujer se refiere a Israel en capítulo 12 de Apocalipsis. Y también el gran dragón es Satanás. Hay un hijo varón que va a mencionar que se refiere a Cristo. Hay un ángel, el arcángel, Miguel el arcángel, y también sus ángeles, la remanente de la mujer que se refiere a Israel. Vamos a ver esa frase en estos versículos. Y también los que creyeron en Cristo de esa descendencia. Hay muchas frustraciones y muchas tentaciones, presiones, sufrimiento en la vida del creyente, porque hay actividad espiritual que pasa alrededor nuestro que nosotros no vemos con nuestros ojos, pero tenemos que verlo por medio de la fe, reconocer esos esquemas, esa estrategia, ese engaño de nuestro enemigo y rechazar esas filosofías, esas tentaciones, esas ideas. La batalla que no vemos con los ojos. Por supuesto, Satanás utiliza en su estrategia, en su engaño, él usa seres humanos. Y no dudo que muchos de esos seres humanos que han atacado a Israel en estos días han sido instigados y motivados por demonios, por la crueldad, por la maldad que ellos han manifestado contra criaturas, contra gente totalmente inocente y fuera de sus propósitos y sus deseos. Algunos dirían, pero pastor, ¿por qué?
¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué el enemigo está atacándolos? ¿Por qué están sufriendo tanto Israel? Dios ha dicho dos cosas en la palabra de Dios. Dios ha dicho en Deuteronomio 28, Levítico 26, que cuando su pueblo le ignoraba a Jehová Dios, cuando no le daba importancia, cuando no guardaban sus mandamientos, que él iba a levantar naciones que lo atacara a Israel, como una disciplina, como un acto de llamar la atención para que ellos vuelvan a buscar a Dios. Pero también Dios ha dicho desde el principio, desde Génesis, capítulo 3, que la descendencia de la mujer iba a ser perseguido por la serpiente. ¿Se acuerda cuando Eva escuchó las palabras del serpiente? Parte del resultado de eso sería que la serpiente intentaría atacar al hijo de la mujer, que sería el Señor Jesucristo, y que él lo atacaría en el calcañar, que sería, digamos, algo doloroso, una molestia, pero que el hijo iba a matar y derrotar en la cabeza de la serpiente. Y hay esa lucha desde el principio. El enemigo ha intentado frustrar cada plan de Dios, la creación de Dios, los propósitos de Dios, y hay una lucha entre el bien y el mal desde el comienzo de la creación de Dios por Satanás. Vemos la batalla en la tierra. Primero, los versículos 1 al 6. La mujer, en versículo 1, una gran señal. Es la primera mención de señal, la palabra señal, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Y se va a repetir 36 veces en el resto del libro. Es una palabra clave. Es algo que Juan iba a ver, un testamento, un testimonio, digamos, un acto que va a dar testimonio del poder de Dios y los propósitos de Dios. Una mujer vestida del sol. Esta mujer vestida del sol, más adelante, versículo 5, es expresado o explicado que es Israel. Versículo 5, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esta mujer que representa Israel. Esa mujer tiene una corona de 12 estrellas y sabemos que Israel tuvo 12 tribus y aún José, cuando él tuvo una visión, cuando era joven, él veía un sol, una luna y vio 12 estrellas. Se identifica con Israel. Iba a pasar un tiempo de angustia, mucha angustia y dolor, dice, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento. Lo que Juan vio era esa mujer pasando un tiempo de angustia cuando estaba por dar a luz a ese hijo que iba a regir en el mundo, en la tierra. Eso fue en el tiempo de Cristo. Estaba bajo el dominio romano. Y el dominio romano hizo la vida muy, muy difícil para los judíos. Aun cuando María y José estaban, cuando María estaba por tener su hijo, tenían que ir a dar sus impuestos en condiciones muy difíciles, muy
no muy óptimas, digamos, el momento de que iba a dar a luz. Era una pequeña señal y una pequeña muestra del sufrimiento de los judíos bajo el dominio de los romanos en este tiempo. Pero dice acá que había un dragón rojo. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. En el caso de la mujer, que tenía una corona de 12 estrellas, muestra el lugar precioso que tenía en la mente y el corazón de Dios, el Padre. Pero en el sentido de este dragón rojo, él era un gran dragón. Gran se refiere a su gran poder, su influencia. Dragón se refiere a un animal cruel, un animal que no tenía piedad, que iba a causar una gran angustia en la tierra, luchando contra el pueblo de Dios. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a ver más adelante que 10 cuernos se refería al liderazgo político bajo el dominio romano que fue despertado. Satanás va a tener una mano en esa política, en el control sobre la tierra, influenciar esa comunidad, ese grupo de personas. Tenía mucho poder y era como un dragón con mucha influencia. Eso es en el futuro. Hoy, ¿cómo aparece Satanás? No como un dragón, no como uno cruel abiertamente, sino como un ángel de luz, dice 2 Corintios, a través de falsos apóstoles, a través de muchas maneras, falsa doctrina, la maldad y lo que hay en el mundo, atacando con mucha sutileza. En el tiempo de la tribulación, Él va a atacar abiertamente de una manera que cualquiera podría reconocer que es el diablo, pero hoy está atacando con mucha sutileza. Y tenemos que ser creyentes maduros, espirituales, guiados por Dios, a poder detectar y discernir sus ataques, sus sugerencias, sus ideas, sus tentaciones, su filosofía. Tenemos que conocer muy bien la palabra de Dios. Dice en el versículo 5, dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando del nacimiento de Cristo, de su resurrección, donde Él fue a Dios y se sentó a la diestra del Padre. Está cubriendo mucho tiempo esa visión, desde su nacimiento hasta su resurrección, y aún hablando en referencia al momento que va a regir o va a reinar sobre la tierra. Nota en versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentan por 1260 años. Ahí es donde Él está guardando a Israel, y donde están en el desierto durante un tiempo, 1260 días, que son aproximadamente 2 años y medio, y va a estar ahí en ese lugar, 3 años y medio, perdón. 3 años y medio, durante la tribulación. Y más adelante, al final del capítulo, vamos a ver lo que pasa, lo que sucede en ese tiempo. Ahora,
arrastró una tercera parte de los ángeles, de las estrellas. Se refiere al tiempo antes de la creación, cuando Satanás se rebeló contra Dios y quiso levantarse contra Dios y ser como Dios. Noten en versículos 7 al 12 una batalla en el cielo con Miguel el arcángel. Versículo 7 en adelante. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás. Lo que Juan ve en esa visión es algo que Dios va a hacer en el futuro. Ahora mismo Satanás está en el cielo con los demonios, tentando a la creación y intentando frustrar los planes de Dios a través de sus estrategias, a través de su poder y su influencia. Pero va a llegar el momento que Miguel el arcángel va a sacar a Satanás y él va a estar confinado a la tierra y no va a poder andar en la presencia de Dios y en el cielo. Y eso va a despertar la ira en Satanás. Lo interesante es que el nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? Es como una pregunta retórica que tiene una respuesta muy clara. Nadie. Nadie es como Dios. Y va a ser interesante que Miguel el arcángel, que tiene ese nombre con mucho significado, él va a echar del cielo a Satanás. Y justamente Satanás está en la condición que está porque él quiso ser como Dios. Dice en Isaías capítulo 14, por su rebeldía él está atacando y bajo el juicio de Dios. Y va a saber que su tiempo está llegando a su fin y eso va a despertar una gran ira. Esa victoria, Miguel es el gran príncipe, dice Daniel, capítulo 12, versículo 1. Él es el arcángel, el mayor, uno de los príncipes, uno de los mayores de los ángeles, y él va a tener ese privilegio de sacarlo y echarlo del cielo. Noten cómo describe a Satanás. Versículo 7, la segunda parte de versículo 7 dice, contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y en versículo 8 dice, en versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Eso se refiere a su papel, digamos, que jugó en el libro de Génesis, en la creación, en el jardín de Edén. El engañador, con mucha sutileza, atacó a Eva, engañándola, intentando frustrar el plan de Dios, la creación de Dios, engañándola a creer que ella podría ser como Dios si comiera de ese fruto. También dice que él se llama diablo. Diablo literalmente significa acusador. Y ya lo vimos cuando leímos esta parte. El acusador de los hermanos. Está continuamente acusando a Dios de las fallas, de la rebeldía, de la desobediencia de los hijos, y también Él nos acusa a nosotros. En una de las estrategias de Satanás es debilitar al creyente, marcando
todas sus fallas, marcando todos sus pecados, susurrando en sus oídos que uno no sirve para nada por su desobediencia, su rebeldía, y que cómo puede ser que Dios le ame a vos porque sos un desastre o somos un desastre. Y Él intenta paralizarnos, desviarnos, desanimarnos y sacar nuestro deseo de servir y amar a Dios. No ignoremos, hermanos, sus maquinaciones. Él es el diablo y con ese nombre Él acusa a los hermanos de sus pecados, de su maldad. Pero ¿cómo nos ve Dios delante de Él? ¿Cómo nos ve a nosotros? Nos ve en Cristo. Sí, desobedecemos a Dios, pero Dios promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la mayoría de la maldad. No, de toda maldad, de toda maldad. Él nos limpia y restaura esa comunión. Podemos caminar con Dios. No hagamos caso, no prestemos atención a las acusaciones del enemigo. Confiamos en el Señor. Seamos humildes, nos damos cuenta que no somos nada. Somos siervos inútiles, digamos, delante de Dios, como dice la palabra de Dios. Pero en Cristo somos hijos preciosos delante de Dios. Y tiene un amor eterno para cada uno de sus hijos. No tiene favoritos, no nos tiene ahí castigados, digamos, en el sentido de estar alejado de Él. Sí, Él nos disciplina por la maldad, pero cuando Él nos disciplina en amor, no por enojo, no nos disciplina porque nos rechaza, Él nos disciplina en amor. Y este adversario, Satanás literalmente significa adversario. Nuestro adversario, dice Pedro, como un león rugiente andando alrededor buscando a quien devorar, quiere destruir nuestra vida de servicio, nuestra vida espiritual. Él quiere destruir nuestro ánimo, quiere destruir nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestro amor para Él. Él quiere una sola cosa, que nosotros nos sirvamos a Dios y que sintamos inútiles delante de Dios, destruir nuestro servicio. Él lo arroja a Satanás a la tierra y hay un grito de victoria en el cielo. Noten versículo 10, un grito de victoria. Entonces oí una gran voz, ¿dónde? En el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cristo está a un paso de venir a la tierra y reinar sobre la tierra. Capítulos 12, 13 y 14 es un paréntesis en las actividades en la tierra. Acuérdense de los juicios, de los sellos, de las trompetas, de las copas. Ya hizo el último juicio de la copa y está a un paso de reinar sobre la tierra, pero Dios a través de Juan nos está dando un pequeño vistazo de lo que está pasando detrás del escenario. Y Cristo está por reinar y en el cielo eruptan con aplauso, con alegría, con grito de alegría, porque están alabando al Señor, porque ya está por venir el reino de Cristo. Y están contentos y clamando la victoria. Versículo 10 dice: y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas
hasta la muerte. La victoria vino porque eran hijos de Dios, descansaron y confiaron en la sangre de Cristo. Fueron guiados por la palabra de Dios y por la humildad de ellos. Estaban dispuestos a seguir a Cristo, cueste lo que cueste. El creyente victorioso tome en cuenta su posición delante de Cristo por la sangre de Cristo. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Está en la palabra de Dios, meditando y guiando su vida por la palabra de Dios día tras día tras día. Y está dispuesto a sufrir por Cristo. Seguirle a Él y obedecerle a Él, pase lo que pase. Cuando el creyente deja de vivir conforme a la palabra de Dios y empieza a tomar decisiones que están en contra de la palabra de Dios, sabiendo que está mal delante de Dios, porque no están dispuestos a sufrir para Cristo, no quieren sufrir las consecuencias de burlas o menosprecio, o las consecuencias económicas, o las consecuencias físicas. Muchas veces ellos no viven victoriosamente, viven derrotados, viven tristes y viven con mucha angustia en su vida. Ellos estaban victoriosos por esos motivos, y al ver a Satanás, por fin su guerra, su lucha terminaba, las acusaciones de Satanás terminaba y él fue confinado a la tierra. Ellos están con una gran alegría delante de Dios. Eso es la batalla en el cielo, en el cielo. Juan ve esa batalla y que Satanás es echado del cielo. Pero Satanás se da cuenta que su tiempo está llegando a su fin. Él sabe lo que es su fin, el abismo, el infierno, el juicio de Dios y sufrimiento eterno. Ahora mismo, en un sentido, él no está sufriendo. Satanás no está en el infierno hoy. Está dando vueltas en los cielos, acusando a los hermanos, atemorizando a los hermanos, tentándolos. Él no está en el cielo, en el infierno en este momento, pero sabe que está muy cerca. Y mire versículo 13. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando Satanás es echado del cielo y ve todo lo que está pasando, se despierta en él una gran ira. Imagínense lo que va a hacer sobre la tierra en ese entonces, cuando él despierta esa gran ira y empieza a atacar. ¿A quién? A Israel, la mujer, y a su descendencia y los que creyeron en Cristo como su Salvador. Vemos otra vez la batalla sobre la tierra, donde está el enemigo, y con gran ira. Satanás va a perseguir a Israel. Miren versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Eso era Israel. El sufrimiento de Israel en estos días, lamentablemente no va a ser nada en comparación con ese sufrimiento que les está esperando. Otra vez, en parte por su rebeldía, por su desobediencia e ignorar a Jehová Dios, y por la ira de Satanás en contra de la obra de Dios y el pueblo de Dios. Israel es el pueblo especial de Dios, y Él lo ha elegido para que su Hijo viniera a esa tierra. No quiere decir que todos los judíos son salvos, aunque son el pueblo de Dios, son salvos a través de la fe en Jesucristo.
Y gracias a Dios muchos van a creer en Cristo, lo vamos a mirar en un ratito. Pero Él persigue a la iglesia, a Israel. Y mire lo que Dios va a hacer cuando Él los persigue. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Dios otra vez va a hacer un milagro y va a cuidarlos y protegerlos milagrosamente. Si bien hemos visto en estos días una matanza horrible, hay muchos testimonios del cuidado de Dios y muchos momentos en los últimos años donde le han atacado de afuera y milagrosamente Dios ha mantenido el pueblo unido y junto, protegido, y Dios otra vez va a hacer un milagro en protegerles a ellos bajo ese ataque. Versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. No sabemos exactamente o no se sabe a qué se refiere, pero otra vez por la manera de escribirlo, el dragón lo ataca de una manera muy fuerte y Dios hace un milagro que la tierra trague esa agua que tenía intenciones de destruir a Israel. Y Satanás persigue al remanente. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, los descendientes de los judíos que creyeron en Cristo. Estos 144,000 evangelistas, que en ese capítulo muestra que hay un gran avivamiento. No dice específicamente que los 144,000 predican, pero se ve los resultados milagrosos de su presencia en ese capítulo 7, y se supone que ellos prediquen el Evangelio, que predican la palabra de Dios. Por eso Dios incluye ese número de los judíos y el hecho de que hay una gran cantidad de personas que creen en Cristo. Y se ve en estos versículos que dentro de los judíos va a haber muchísimos que creen en Cristo y Dios los va a proteger. Hay una guerra espiritual hoy día que no se ve con los ojos porque es espiritual, donde el enemigo está atacando, está buscando destruir el pueblo de Dios, uno por uno, dividir las iglesias, destruir las iglesias, que es la obra de Dios, la iglesia local. Dios está obrando principalmente a través de la iglesia local. Eso es su obra. Él edifica su iglesia, Él hace proclamar el evangelio a través de la iglesia, quiere que la iglesia albergue a los que creen en Cristo espiritualmente, enseñándoles, criándolos en el Señor y ayudándoles a conocer a Cristo. No seamos ignorantes de esa lucha espiritual. Abramos los ojos, confiamos en Cristo, acerquémonos a Él, confiando en su palabra, animándonos con los hermanos y preparándonos cada día, fortaleciéndonos en el Señor, recibiendo y tomando y aplicando la armadura de Dios a nuestra vida, preparándonos para resistir hasta el día que Cristo viene a buscar a su iglesia. Vamos a orar.